¿Qué tal? Buenos días muchachos, buenos días chicos. Bienvenidos a la clase online de semana 9 de Biología 4. Vamos a dar inicio, les pido de su atención. Más que en el video de la camarita, en las presentaciones en las diapositivas, ¿sí? En las presentaciones de PowerPoint. Está fácil y está sencillo este tema de esta semana, y que de alguna manera es algo que tal vez ya hayan visto, ¿sí? Es como retomar esta parte del aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino, ¿sí? En ambos sexos, es decir, tanto en varones como en mujeres, los órganos esenciales que reproducen o que producen los gametos o células, que serían espermatozoides y óvulos, se llaman gónadas, ¿sí? En ambos sexos, tanto en varones como en mujeres, son gónadas. Podemos observar aquí en esta imagen las partes que forman el aparato reproductor masculino. Aprecienlo, vamos a ir definiendo cada uno, ¿sí? Conducto deferente, el conducto eyaculador, el pene o el glande, el prepucio, que es el que cubre el glande, el testículo, los testículos, el escroto, que relativamente es la bolsa donde se depositan o donde están guardados o protegidos los testículos, el epidídimo, la uretra y la vesícula seminal. Vamos a ir viendo cómo en el aparato reproductor masculino, a diferencia de en el aparato reproductor femenino, todos los conductos desde el testículo, que es donde se realizan o se hacen los espermatozoides, todos los demás conductos tienen una unión muy particular y un solo punto de salida, y que cada uno de estos conductos tiene su parte importante en la eyaculación o en la formación de espermatozoides, ¿sale? Vamos con la parte de los testículos. Dice que su función es la espermatogénesis, es decir, la formación de gametos masculinos, y que también secreta hormonas, que es la testosterona relativamente, la hormona que a los varones o a los hombres hace sentir atracción hacia las chicas, hace sentir esa parte de un deseo sexual hacia el sexo que preferentemente tenga cada persona, ¿sí? El epidídimo es ser un conducto para el líquido seminal, así como secretar parte del mismo, como les decía, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra, y que los vamos a ir viendo, tienen en particular o tienen algo muy importante en su conexión, ya que son de alguna manera una misma travesía hasta la eyaculación, ¿sí? El conducto deferente, su función es ser los conductos excretores para el líquido seminal, y conecta el epidídimo con el conducto eyaculatorio, que es lo que les mencionaba un momento anterior, ¿sí? El conducto eyaculador está formado por la unión de los vasos deferentes con el conducto de la vesícula seminal, pasa a través de la próstata y termina en la uretra. Todos estos son conductos. Ahorita regresamos a la imagen para que puedan apreciarlos. La uretra tiene como función la eliminación de la orina y es la porción terminal del aparato reproductor por el cual se expulsa el semen. Esto es muy importante. A diferencia de en el aparato reproductor femenino, la uretra y todo el conducto eyaculador y los conductos deferentes se conectan al conducto uretal, que el conducto uretal es específicamente va conectado específicamente a la vejiga para la eliminación de la orina. Entonces en los varones, en los hombres, los conductos deferentes y el conducto eyaculador se unen en cierto punto, ya al final con la uretra, para salir por el mismo orificio del glande o del pene, el semen, ¿sí? Al igual que la orina. A diferencia de la mujer, ahorita lo vamos a mirar, son dos orificios diferentes, el de la uretra y el del trayecto vaginal, ¿sí? Bueno, vemos si continuamos aquí con vesículas seminales, que su función es
secretar las prostaglandinas y una parte viscosa y rica de sustancias nutritivas del líquido seminal. Es decir, en estas vesículas se termina de agregar sustancias que se le llaman prostaglandinas, y es una parte así como que viscosa y rica en sustancias nutritivas del líquido seminal, ¿sí? En las vesículas. Aquí es donde se añade esa parte nutritiva del líquido seminal. En la próstata, que tiene como forma de una rosca burda y que encierra la uretra justamente por debajo de la vejiga, tiene como función añadir una secreción alcalina al líquido seminal. Es como cada una de estas partes del aparato reproductor masculino, tiene como una unión muy peculiar, o una forma de que cuando en el testículo el líquido seminal o los espermatozoides si comienzan a salir, por cada parte de estos conductos que se unen entre sí, se van añadiendo sustancias, se van añadiendo formas viscosas, sustancias o nutrientes necesarios para que al final salga expulsado como semen, o lo que se le conoce como semen, ¿sí? El escroto, la bolsa que con piel cubre y divide en dos compartimientos los testículos, ¿sí? Relativamente es lo que cubre, guarda y protege a los testículos. El pene o el glande, como les mencionaba, está compuesto de 3 masas cilíndricas de tejido eréctil, en una de las cuales contiene la uretra. Sí, son como 3 cilindritos que cubren la uretra por el medio, y que esas masas cilíndricas tienen un tejido eréctil, ¿sí? Que sucede la erección al momento en que hay una excitación, un roce genital, un tocamiento, sucede esta parte de una erección, y que no necesariamente el aparato reproductor masculino, a diferencia de en las mujeres, en el aparato reproductor femenino, en el aparato reproductor masculino, un pequeñito, un bebé, un varoncito desde muy pequeño puede tener una erección, y eso no tiene que ver con una excitación tal cual o con un deseo o apetito sexual. Relativamente el aparato reproductor masculino tiene una estimulación desde bebecitos, tienen sus erecciones, y es por la parte de la manipulación, del tocamiento, del roce en el área, ¿sí? Porque es un tejido, en el glande un tejido eréctil, que si hay por ahí una forma hasta incómoda con la ropa, con la forma de sentarse, sucede una erección, y no siempre tiene que ver con una excitación o con un deseo o apetito sexual. Vemos aquí el aparato reproductor femenino. Vamos a continuar a verlo porque este es un poquito más complejo. El de los hombres es como uno solo, o que los conductos van uniéndose hasta terminar, y en las mujeres no. En las mujeres tiene partes internas y tiene partes externas, ¿sí? Aquí las vemos de una forma muy propia y muy simple: trompas de falopio, el ovario, cuello del útero, la vagina, la vejiga, el hueso púbico, el clítoris, el vestíbulo, labios mayores y labios menores, y vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Visualicen bien lo que tenemos en las diapositivas. Órganos internos, relativamente: trompa de falopio, el útero, el ovario, cuello uterino y la vagina, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos. Muy bien, dice aquí, son los órganos productores de gametos femeninos u ovocitos que contienen un solo óvulo que madura cada 28 días, ¿sí? Es decir, que el ovario es ese depósito donde se hace el gameto femenino o el óvulo, ¿sí? Que se madura, o que termina de madurarlo cada 28 días, y ahí porque el ciclo menstrual, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solamente puede tener uno, ¿sí? A excepción de las personas que genéticamente pueden gestar 2 óvulos para gemelos, ¿sí? 2 o más.
Trompas de falopio, tal cual, son los conductos, ¿sí? Por el cual el ovario se conecta con el útero. Tiene como función llevar el óvulo hasta él para que se produzca la fecundación, es decir, las trompas de falopio son solamente el conducto. Entre 10 a 13 centímetros es lo que mide, es arrojado del ovario el óvulo y por ahí comienza a viajar hasta depositarse en el útero, donde sucede la fecundación al momento de un coito o de una relación sexual. El útero, tal cual, un órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. Y la vagina, que es el canal que comunica con el exterior, un conducto por donde entrarán los espermatozoides, tal cual es el conducto hacia el útero, por donde entra y sale el glande, el pene, hasta realizar una eyaculación, y que ya como parte de células muy particulares, un espermatozoide y un óvulo se juntan y realizan una fecundación para dar como resultado el producto de un bebé. ¿Sale? Miramos ahora los órganos externos, o la parte que externamente compone el aparato reproductor femenino, o donde hay un prepucio del clítoris, un orificio uretal, que como les mencionaba y podemos observar aquí en la imagen, ¿sí? Es diferente al orificio de la vagina, orificio vaginal, orificio uretal, ¿sí? La orina saldrá por un conducto totalmente independiente que viene desde la vejiga, y el pene o el glande entra por el orificio vaginal, que también es un orificio independiente que viene hasta, o que llega hasta el útero. El vestíbulo, y aquí en el perineo, que es el espacio que hay entre el orificio vaginal y el recto, así se le conoce, también forma parte del aparato reproductor femenino. Es importante que conozcan esta parte, chicos. Por aquí está el clítoris o prepucio del clítoris. Vendría a sustituir anatómicamente de alguna manera lo que sería el pene en un varón, o el glande, ¿sí? Se le conoce como glande del clítoris porque al momento de una gestación y que el producto está siendo madurado, cuando define si va a ser niño o si va a ser niña, el que hubiera sido un penecito queda parte como un clítoris, y el clítoris pues es la parte o el punto G conocido en las mujeres, donde los roces generan pues esa parte de una excitación en una mujer, y que se tiene que tener cuidado y conocimiento de cada uno de estos puntos, creo y considero, por aquello de que al momento en el que comenzamos una vida sexual activa podamos tener un cuidado y una forma correcta de tratar o de mirar o de conocer esta área para no lastimar a una chica. Y vamos a ver aquí poquito el ciclo menstrual, ¿sí? Relativamente, yo creo que las chicas lo conocen mejor, pero varones pongan también atención, es importante que lo conozcan, ya que hay un método anticonceptivo conocido como el ritmo, ¿sí? Que es un método anticonceptivo del apartado de los naturales, métodos anticonceptivos naturales, que es a través de un conteo de días donde se cuantifican o se identifican los días fértiles, los días infértiles y los días de ciclo menstrual, para determinar qué días de cada 28 días poder tener relaciones sexuales y tener una menor probabilidad de un embarazo. Ojo con esto, el método del ritmo, así como paréntesis, es solamente para aquellas personas, para aquellas mujeres que son y toda su vida han sido muy regulares, muy exactas en su ciclo menstrual. Es un riesgo utilizar ese método anticonceptivo para aquellas mujeres que no tienen un ciclo menstrual